La propuesta que se construyó a partir de un resultado electoral tenía en el nuevo oficialismo un asiento: mejorar la política. Lo que se aprende es aquello que se toma y trata de tener una aplicación si se internaliza. En la administración pública todo funciona por expediente. Los papeles tienen que garantizar lo que después el relato del discurso tenga. No es de hermenéutica, sino de técnica administrativa. Desde que comenzó la gestión de Mariel Fernández, el Consejo Deliberante, en lugar de ascender en un nivel de calidad institucional, fue degradándose. Y con esto no extraño a los anteriores. Quiero decir que la democracia sustentada en los pilares bastante endebles de la independencia de poderes no es así, y si se va hacia abajo se hunde. Los expedientes, cada uno de los temas sensibles que tuvo el gobierno para llevar al recinto, han adolecido hasta aquí de las memorias descriptivas y de las cuestiones más específicas que deberían ser vertebrales para que se sostenga lo que se dijo en campaña. Que lo primero es enseñarle a la comunidad a aprender la política y no que la política le resuelva la demanda de las comunidades. Lo saco de la manifestación de la semana pasada del ex intendente Lombardi, que es secretario general, diciendo que es importante el expediente. Tiene que ser importante saber para quienes viven aquí en La Perla, o en Catonas, o en Álvarez, o en Cuartel Quinto, o en Trujuy, si los camiones que se van a requerir para levantar la basura van a ser los apropiados para que 6 días a la semana usted tenga lo que no tuvo durante 20 años. Es importante saber cuál es el diagrama elegido para que Moreno no sea una feria persa, pero tampoco el señalamiento de quienes son más economía popular que otros que han tenido derechos adquiridos. Tiene que haber precisión, porque sin ello el riesgo es que se trate de voluntarismo, ni siquiera voluntad. Y es la palabra del nuevo oficialismo que dice: nosotros no vamos a hacer aquello que se hizo, pero eso tiene que estar en un papel. Eso tiene que estar detallado, por articulado, y no es una cuestión de burocracia. Es resignificar la palabra burocracia y decirle al vecino a través de un papel y con la palabra empeñada que lo que se dijo en campaña se sostiene en la práctica. Como estamos dentro de una pandemia, hay que tener cuidado que esta no habilite a la degradación que ya traían los cuerpos en nombre de una mejor política. Tienen que aparecer los detalles que demuestren que este gobierno no es que va a ser diferente al anterior, porque ya es diferente. Las personas no son iguales. Ahora, los resultados que tenga sí nos podrán asemejar si hay un salto cualitativo o es la continuidad de más de 20 años que ininterrumpidamente va forjando los cimientos de un distrito como el de Moreno, que necesita nuevas construcciones, no solamente estas que me acompañan en el comienzo del programa, en la propuesta editorial, sino aquellas que hagan que las comunidades tengan existencia y vida propia, sin esperar tanto de mecenas ni soluciones mágicas que en verdad no existen. Hasta aquí no existen. Presentación del programa y arrancamos quórum en contacto directo. Desde el año 2015, cuando se termina un proceso de liderazgo, de conducción y de direccionamiento de la política, entendida esta como la articulación entre partes con una figura central, Mariano Bues, desde ese momento hasta aquí he sostenido que en el fondo y necesariamente la discusión es cómo se construye otro liderazgo que puede ser más colectivo, en donde hay referencias y preferencias, como algo que debe estar en plena tensión hasta que emerja o el proyecto o la figura. Mariel Fernández, la primera mujer que gobierna el partido de Moreno, en donde aparece una pandemia, los niveles de representación siempre están para mí en discusión,
hasta tanto sepamos cuál es el objetivo claro en desarrollo después de la pandemia. Por eso esta nota, la primera que tenemos en este programa, es con Emanuel Fernández, militante, dirigente, cuadro político del Movimiento Evita, hoy funcionario público en la Secretaría de Educación, y se me ocurre como disparador y para que el hielo se rompa rápido, entender que ganó Mariel Fernández, ganó una lista luego en interna, y pasaron varios meses hasta que llegó Coco Lombardi y convocó a una parte del peronismo que sería peronismo de todos. Hay otra parte que se llama Moreno de todos. Entonces la pregunta para Emanuel es, ¿qué tiene el Frente de Todos? Bueno, creo que estamos en un momento de la política donde tenemos que confluir, tenemos que generar un espacio amplio, un espacio diverso. Creo que el momento también y el contexto amerita a que todos los sectores del peronismo nos podamos juntar para poder debatir, para poder reflexionar, pero también para gobernar. En ese sentido, Mariel, bueno, todos sabemos que viene de la experiencia de los movimientos populares, irrumpió dentro de la política local, dentro del escenario local, ganándole a ese peronismo histórico que le llamamos. ¿Es peronismo histórico o pejotismo? No, yo creo que es el peronismo histórico. Y bueno, ahora con la irrupción de los movimientos sociales, que también venimos de la tradición peronista, eso empieza a cambiar y empieza a tener otras formas. La historia de ustedes arranca, si lo miro en plano institucional, año 2007 con Esteban Castro en el Consejo Deliberante, luego viene Mariel. En 2015 ustedes están en el IMDER, en la gestión de FESTA, es decir, no es algo que se produjo en los últimos meses, es algo de años, en donde las organizaciones vienen perfilándose y teniendo un protagonismo más político que movimentista, es decir, o manteniendo los dos carriles al mismo tiempo, caminándolos. Nuestra organización arranca en el año 98, sí. Es en Parque del Oeste, en el Centro Cultural Poggi Cárdenas, después hacemos La Chicharra. En el 2002-2003 entramos al Movimiento Evita, que era el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Después Emilio plantea, con la llegada de Néstor, armar un espacio político del Movimiento Evita. Y a partir de ahí fue todo un crecimiento y bueno, fuimos desarrollando también la idea de introducir al movimiento social dentro de la política, ¿no? Pero sí, desde hace poco tiempo que empezamos a trabajar el tema. Con representación institucional. Con representación institucional, sí, totalmente. Sí. En el 2007 con el Gringo. Ahora, vos decías, es el momento de escuchar a todos. ¿Les costó? Al principio ustedes habían planteado una cerrazón, hasta diría lógica, para saber qué quiere cada estructura. Eso no te lo voy a explicar a vos, porque lo tenés que explicar vos en esta nota. Sí. Es decir, los sectores tienen intereses. Sí. ¿Hasta dónde se negocian esos intereses para que funcione la gestión y tenga resultados? Sí. En primer momento, lo que se propone, Mariel, es manejar la centralidad de la política en el distrito. A ver cómo es eso. La centralidad, es ella. Manejar la política, todo. Manejar la gestión, manejar todo, manejar la política. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario empezar a construir otro tipo de liderazgo y otro tipo de política que tiene que ver más con las lógicas que tiene el movimiento social de trabajar desde lo comunitario con las bases. Entonces, sabemos Moreno viene con una tradición de gestión que, bueno, por lo menos en los últimos tiempos, empezó a hacer agua en el territorio y había otros intereses, digamos. La política histórica del pejotismo, o el PJ histórico, como quieras, no miró la territorialidad. Allí estaban las organizaciones. Exactamente. Es esto lo que me estás diciendo. Exactamente. Sí, yo lo que creo es que ese peronismo histórico del que estábamos hablando, con el tiempo perdió territorialidad y perdió el acercamiento con la gente, con la comunidad y con las instituciones barriales. Creo que Mariel en ese sentido tuvo que hacer una propuesta fuerte y de poder marcar la cancha dentro de la política. Sigue siendo una centralidad. Sí. Esta política de ustedes es la centralidad. Es la centralidad, la construcción de la comunidad, como dice Mariel, como decía nuestro general Perón,
la comunidad organizada. Y que el resto entienda. Si no estoy tan equivocado en los análisis que vengo haciendo. Y todos tienen Esta que es la entender definición de ustedes. que es la definición política, no por un capricho, sino que es lo que necesita hoy nuestro distrito. Necesita que la política esté de cara a la gente. En la campaña decía, y una nota que hice aquí en este lugar con la actual intendenta, que el criterio a desarrollar era con las organizaciones el peronismo de base, ¿no? No es tanto la institucionalidad. Entonces, ¿hay que pelear por el PJ que está en manos de Festa o es algo muy secundario en este momento? No, yo creo que es importante, no es secundario la pelea del PJ, creo que es una bandera institucional muy fuerte y además nosotros queremos transformar y queremos darle una lógica comunitaria. Queremos construir un peronismo comunitario, como te decía recién, que esté cercano a los problemas de la gente. Las organizaciones peronistas que estén inmersas en los problemas que tiene nuestra sociedad. Por capricho no, porque se necesita, porque lo necesita la gestión y porque necesitamos organizar definitivamente el territorio. Moreno es un distrito empobrecido, entonces necesitamos mucho de las organizaciones para poder contener a semejante distrito, ¿no? En este momento del año parece que el agua está calma, pero esta charla que estoy teniendo contigo, al definir lo que para mí es claro, una centralidad, genera tensión porque hay estructuras o agrupaciones peronistas que no lo comparten, que creen en otra forma, otra manera y que ustedes son cerrados y que van a morir con las botas puestas. Frase que me vengo escuchando hace tiempo, ¿no? Mira, Mariel convocó a todo el mundo desde un primer momento. De hecho, lo llama a Coco Lombardi para darnos una mano con ese peronismo histórico que estábamos hablando. Y buscar un histórico. Y buscar un histórico. Y sí, y después, bueno, el PJ tiene sus intereses. Y bueno, creo que estamos en otra etapa de la política donde me parece que los compañeros igual entendieron bien por dónde va el tema, digamos, ¿no? Y si no lo comprenden, en una elección se discute, sería así. Sí, pero yo creo que lo van entendiendo. Yo vengo hablando con todas las organizaciones, hablé con todas las organizaciones peronistas, con todas hablé, todos están de acuerdo, todos quieren ir para adelante, pero bueno, sí, es otra lógica de trabajo. Les va a costar entender. Y si hay discusión, bienvenido sea. Las porque discusiones hay que la darlas. diversidad y la divergencia para mí tiene que ser parte de este tiempo. Bueno, totalmente, sí, no tenemos miedo a las discusiones. Bueno, de hecho Coco hoy está laburando al lado de Mariel y Coco tiene otras ideas, tiene otras formas y todo eso confluye. Digo, nosotros al venir de una experiencia movimentista también tenemos esa capacidad de poder adaptarnos, de poder escuchar, de tener una dinámica diferente en cuanto a la política. Entonces no son todas las ideas cerradas. Sí, lo que tenemos en claro es que la gestión tiene que estar cerca de la comunidad y tiene que aportarle para construir esa comunidad. Entonces, el que esté de acuerdo con eso nos vamos a encontrar y el que no esté de acuerdo en algún momento se quedará relegado. Quedará del otro lado, pero acá nosotros no vamos a echar a nadie. Creemos que tenemos que construir esto con todos, que es como lo dijo Cristina, como lo dice Axel, como lo dice Alberto, es con todos. Ahora, es con todos, pero con una lógica. No podemos seguir con la lógica de los últimos 20 años. De UES sería así. Yo creo que una forma y una idea, ¿no es cierto?, de hacer política que dejó relegada a la gente. La Sub 40, ¿qué es? La Sub 40 es un grupo de compañeros y dirigentes que hoy estamos ocupando espacios importantes dentro de la gestión, pero también por fuera, muchos dirigentes jóvenes que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el territorio, con diferentes propuestas. Y bueno, ese espacio nos estamos juntando, estamos hablando, y bueno, es mucho más fácil hablar con la Sub 40 de las nuevas ideas que hablar con los más grandes, ¿no? Claro. Entonces, un poco Mariel está haciendo una apuesta de poder generar ese espacio de discusión con este grupo de compañeros, ¿no? Esa Sub 40, estoy charlando con Emanuel Fernández, para mí es la base constitutiva, ya no de recambio de la política, sino la política en movimiento. Sí. Es esto, lo que yo entiendo y lo que he buscado y lo que he preguntado, mientras se convive con la política histórica. Decía, a los viejos tirarlo por la ventana, no. Porque los viejos
tienen tiempo y piensan, Preguntale a Coco, si no. Claro, claro. Coco... Bueno, Wes fue uno de los arquitectos de la victoria de ustedes. Sí, yo creo que los compañeros más grandes son, como lo puede ser Mariano, son tipos a los cuales vos le podés consultar, que han tenido mucha experiencia dentro del poder. En el caso de Mariano, en términos electorales, es una persona que sabe mucho, y creo que a cada uno hay que sacarle lo que sabe, digamos, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, no es tirar los viejos por la ventana, es todo lo contrario. Pero los viejos también tienen que entender que tienen que aportar. Entonces, algunos lo entienden, otros por ahí no terminan de entenderlo, pero creo que lo importante es eso, que nos acompañen, porque además estamos en un momento muy difícil. Es necesario que toda esa experiencia que ellos tienen la pongan en esto. El que mejor entendió eso es Coco. Hay una frase que escuché, Manuel, desde el comienzo de la gestión de ustedes, que es la siguiente: es nuestra oportunidad y la vamos a aprovechar. Sí. Cuando en esta entrevista que realizo contigo me hablas de las centralidades que no tienen dudas de lo que quieren hacer. No. Ninguna duda. No, y sabemos además que este lugar de poder es circunstancial, que va a ser por un tiempo. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, con los más postergados, trabajando en el territorio, bancándonos situaciones, la verdad que fueron terribles. Entonces digo, más terrible que eso, que siempre lo dice Mariel, más terrible que lo que vivimos en el barrio, no vamos a vivir. Así que tenemos una lógica, una impronta, que es, como te decía recién, la construcción de comunidad, y vamos a ir hacia eso, no tenemos duda. En un minuto o menos, estamos, tal vez cuando salga el programa, ya producido la votación del Consejo Deliberante de lo que es un nuevo pliego, pensando la basura en términos mucho más integrales, más que una caja. Yo lo dije, ojalá que no sea otra caja. Y eso requiere de mucha praxis de la política y mucha explicación de lo que se está haciendo, que es histórico, sacar la concesión del trébol después de 20 años, pero tiene que venir un mejor servicio, porque si no los riesgos son superiores. Mira, yo confío ahí mucho en mis compañeros. Ahí está Damián Falfán trabajando con el pliego. Damián es un compañero de la CETEP que viene trabajando desde hace mucho tiempo en el diseño de una recicladora en Cuartel Quinto, que hoy está funcionando y está generando trabajo para muchos compañeros. Y bueno, confío en él, en su profesionalismo, en su historia. Está armando un pliego, la verdad que muy interesante, acompañado además de puntos verdes. Vamos a empezar a ver el tema del reciclado. Y bueno, es una apuesta que está haciendo Mariel con esto, ¿no? Como bien hablamos hoy en off, el tema de que es complicado, digamos, sacar un servicio que estuvo 20 años trabajando en Moreno, pero bueno, creemos y apostamos a que eso se puede mejorar y que hay que nutrir al Estado de herramientas que el día de mañana, cuando nosotros estemos, eso siga quedando. Nosotros no hacemos caja, eso estoy orgulloso de decirlo, no hacemos caja, estoy orgulloso de que el servicio alimentario escolar hoy está brindando mercadería de calidad, más allá de que a veces pasan cosas. Estoy orgulloso de eso, de que ninguno de mis compañeros está haciendo caja y que estamos atacando a la corrupción. De eso estoy muy orgulloso. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias. A ver, sub 40, en la gestión de Festa también se dijo, se viene la renovación. Aquí me parece que la diferencia, veremos el resultado, es que hay un convencimiento que desde el inicio hasta que dure el periodo de gobierno de Mariel Fernández, que puede ser 4 u 8 años, esto se tiene que consolidar porque los tiempos biológicos son evidentes. Los grandes son grandes y vamos creciendo. Y hay otros que van ocupando el lugar y van ejerciendo el trabajo. Creo que la dificultad para resolver, y que Manuel en notas anteriores que pude hacerle para la página de Salambrada ha sido mucho más práctico, que tiene que ver con esto, que es un falso dilema. Cuando un movimiento o una persona que está en el campo social ingresa a la actividad pública, es funcionario público. Se la podrá decir a esa persona compañero, pero es funcionario público y tiene que responder como tal. Si le responde al amigo compañero, mejor para el amigo compañero, pero la visión es más holística, es para todos. Y en ese movimiento pendular para muchos es que los jóvenes tienen que aprender
lo que dijo Lombardi la semana pasada, el expediente. El expediente tiene que hablar por sí mismo, claro, y después están los que interpretan el expediente, pero si este es claro, además de la constitución de la sub-40, habrá política. Política con una arquitectura que puede decir, aquí está plasmado en un papel lo que nosotros sentimos, porque hace 20 años que estamos afuera y hoy gobernamos. Sin desconocer, creo que lo que dijo Emanuel es clave, los mayores tienen que aportar, ahora, los que gobiernan son ellos, y de eso yo no tengo duda. Primera pausa en Quórum, estamos en contacto directo. La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno abre la preinscripción online al primer año de secundaria. Ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre dos modalidades: Bachiller en Economía y Administración o Técnico en Informática Profesional y Personal. Consulta los requisitos en www.esp.unm.edu.ar. Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. El crecimiento demográfico podría ser parte del análisis, que no tuvo el acompañamiento de las políticas públicas también como ingrediente se incorpora, pero ni en Moreno ni en ningún lugar, por cantidades podría darse una respuesta que va por el ascensor, lo social, y lo administrativo por la escalera naturalmente, porque las cuestiones técnicas son las que administran las posibilidades reales de materialización de respuestas que esperan miles de familias. Hay un registro histórico habitacional, o quienes viven en emergencia, que oscila entre 10.000, 12.000, depende. Ahora estamos haciendo esta nota muy interesante, es una propuesta para ustedes, con la administradora general del IDUAR, Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, en un predio que también tiene su historia, que es el de La Perla. Para disparar esta charla con la arquitecta Carolina Maya, consigna del gobierno actual: Moreno libre de tomas. La pregunta es si está libre de emprendimientos urbanísticos que no tienen los papeles adecuados para desempeñar la función que en territorio realiza. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, hola Rubén. Bueno, un poco contestando ahí al encabezado del reportaje, sí,
venimos detectando que además de nuestro enorme esfuerzo por el tema de sostener un Moreno sin tomas, ya llevamos aproximadamente 80 tomas, un poco más de eventos desalentados en el territorio, con todo lo que eso implica en la gestión y en la participación de otras secretarías, como es la Secretaría de Justicia y bueno, el acompañamiento también de la justicia, de las fuerzas policiales. También empiezan a aparecer estas cuestiones de algunos emprendimientos que no han hecho el camino o el cursograma correspondiente en términos administrativos y de lo que procede cuando vos desarrollás un emprendimiento inmobiliario. ¿Ese cursograma qué serían? ¿Estudios de prefactibilidad? Claro, el desarrollador mínimo. Mínimamente tenés que, cualquiera que va a desarrollar, mira el código de zonificación y ve qué posibilidades tiene, qué potencia tiene esa tierra para hacer ahí vivienda, parque industrial, bueno, o si no, un área rural y demás, o la factibilidad de barrio cerrado, country, digo, depende a dónde apunte el desarrollador. Lo primero es una consulta en la oficina de planeamiento, que ahora depende del instituto, para ver cuáles son las factibilidades y las posibilidades, y en eso quiero ofrecer a cualquier desarrollador que quiera, están las puertas abiertas de nuestro instituto para sentarnos con ellos, a ayudarlos a generar lo más rentable que puedan y a la vez también a lo más viable en el marco de la normativa vigente, que es nuestro código de zonificación. ¿Cómo es posible que haya 10 emprendimientos de estas características que estamos hablando, arquitecta, sin que haya pasado todo por las ventanillas únicas? Bueno, algunos pasan y se quedan ahí solamente en una pasada, otros ni siquiera pasan. Estamos en ese rastreo de, en primer lugar, chequear los titulares de la tierra, porque también lo que pasa... Se adelantó a la pregunta, bueno. Porque los emprendedores, yo los llamo los Barceló chiquitos, que puede haber en Moreno, desarrollan el dueño de la tierra, es decir, la cuestión dominial me interesa también saber. Bueno, la Que cuestión, a ustedes, la cuestión por supuesto, dominial es fundamental, porque a la hora de subdividir, después se supone que el emprendimiento o el desarrollo inmobiliario vende la tierra, sí, y traslada el dominio a cualquier vecino que esté comprando va a querer su escritura. si no hay regularización dominial, ¿a cuánto estamos de una estafa probable? A nada. Muchos hay un discurso que es hasta gracioso, que es, bueno, te vendemos el pedazo de tierra, qué sé yo, y después de 10 años prescribís por la ley Pierri con escritura gratuita. Eso también está rayando en la estafa, porque la verdad es que, y apelo y aprovecho este espacio para que cualquier persona, y lo estamos empezando a sumar en las redes y demás, cualquier persona que quiera comprar tierra en cualquier lugar de Moreno, porque también nos está pasando esto en las tomas, ¿sí? Gente con mucha necesidad que ya no puede alquilar y demás, compra sin certificar o sin tener una garantía de que el titular de la tierra es el que le va a vender y el que le va luego a subdividir y a entregar el lote en las condiciones en las cuales se vende. Te hablaba del cursograma. El cursograma es casi de perogrullo, pero es pasar por la consulta a planeamiento, luego de eso vas a catastro y presentás ahí la propuesta de subdivisión con las sesiones en el marco de la ley de ordenamiento territorial, que es la ley 8912, o la ley de hábitat, que es una ley nueva y la verdad es que muy ventajosa en términos también de subdivisión, mucho más si se asocian con el Estado, ni hablar, eso es todo un capítulo aparte para charlar. Y luego eso, con los profesionales, supongo que será un agrimensor y demás, se verifica en catastro ese plano y se hacen algunas certificaciones in situ, ahora con la pandemia veremos, y si está bien, puede arrancar con sus trámites en la provincia, en el área de geodesia y demás circuitos provinciales que hay, para después luego comercializar, ¿sí? Nuestro código de zonificación es muy claro. El artículo 103 dice que debe comercializarse una vez que están iniciados los trámites. Si no está esto que dice la arquitecta, no se puede comercializar, no se puede hacer propaganda, no se puede hacer publicidad. No, la verdad que no. Sin embargo,
Está pasando, Sí, claro, sí, a gran escala y a escala Incluso en más Facebook se utiliza esa herramienta para decir lotes 10x30, oportunidad única. Claro. ¿No? Sí, oportunidad única que en algunos casos no es apto por la zonificación. Sí, tenemos en Cuartel Quinto un par de desarrollos complejos porque están desarrollando en área rural donde la parcela mínima tiene 800 metros y están vendiendo lotes de 10x30. Entonces eso... Explíqueme ese dato que parece técnico. Si la parcela tiene 800 y venden 10x30, ¿qué es eso? Eso está mal y no podría llegar a subdividirse, excepto que estuvieran lindantes con el área urbana y entonces podrían asociarse en el marco de una ampliación la ley. De ejido sería. Claro, pero eso es con la ley de hábitat, la 14449, y sentándose con nosotros a ver cómo nosotros compartimos en ese desarrollo inmobiliario con nuestras gestiones parte del producido de ese desarrollo. Arquitecta, si ustedes hacen el cursograma de todo esto que estamos charlando, de emprendimientos que o están flojos de papeles o no se podrían comercializar, ¿quién decide que se paralice la obra? No es el IDUAR. Es una acción coordinada entre varias secretarías y es lo que estamos ahora terminando de cerrar ahí el circuito para igual hacer una bajada conjunta. A ver, lo único que nosotros no queremos, además de no querer que Moreno tenga más tomas, porque nosotros creemos que ahora la etapa que viene es la de la consolidación de lo que ya tenemos. Pensá que tenemos 91 asentamientos, barrios populares, sobre los que hay que trabajar muy fuertemente, Rubén. Entonces, la verdad es que seguir extendiéndonos en el territorio no tiene mayor sentido, sin equipamiento, sin conectividad, con las inversiones que eso requiere. Eso por un lado. Y después, por supuesto que estamos abiertos, y como bien lo has escuchado a Mariel un montón de veces hablar, de una ciudad planificada, que es algo que yo vengo militando hace prácticamente, voy a cumplir 2 décadas. Me parece que Moreno es muy avanzado en su visión y en su planificación. Somos de los pocos municipios que tenemos un código de zonificación medianamente ayornado, pero a la vez también hay que regular ese desarrollo, porque ese desarrollo viene de la mano también de los servicios, que en algunos casos están, en otros no. Bueno, empiezan a haber como otras factibilidades además de la zonificación. Entonces, la propuesta no es que no haya desarrollos inmobiliarios, sino que todos se sienten con el Estado local para que nosotros también promovamos e impulsemos esa ciudad que todos necesitamos y queremos. Digo, hay demanda habitacional, nuestra población crece y nosotros tenemos que tener oferta para todos y para todas. Hay 2 preguntas finales que me parecen imprescindibles de realizar. Estamos en este plan federal que es La Perla. Sí. Cuando se largaron estos planes, que fue en la gestión presidencial de Néstor Kirchner, después se separaron. ¿Qué sería posible en la planificación que usted me está refiriendo? Un techo de trabajo más cooperativizado, emprendimientos como este tipo, que sostengan sinergia, porque hasta acá la planificación puede que se haya planteado, ahora el crecimiento ha sido macroencefálico, lo voy a decir así. ¿Qué se hace? ¿Una combinación de programas? ¿Cómo se hace? Me parece que la inteligencia está en combinar varias operatorias. Nosotros tenemos por un lado todo lo que está lanzando ahora el nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con el Plan Nacional de Suelo, están los procreares. Me parece que en Moreno, aunque es un mito de que hay tierra, hay mucha tierra vacante todavía, que es lo que nosotros estamos trabajando, y ahí también de nuevo hablo de la articulación entre las áreas. Digo, todo lo que tenemos en áreas rurales, nosotros tenemos que desarrollarla con los titulares de dominio y con el IMDEL y con los productores para generar, alimento de cercanía, agricultura familiar y desarrollar esa parte. No todo es ladrillo, le voy a decir así. Por supuesto que no. Claro. Y si somos periurbanos, ¿cómo no vamos a hacer uso de esa potencia enorme que tenemos? Eso por un lado. Y después el desarrollo en sí inmobiliario, para mí lo que viene, Rubén, es la gestión asociada. Digo, nosotros tenemos que sentarnos, y en esto de nuevo invito a los titulares y demás a pensar en el IDUAR
y a pensar en el municipio y en este estado local como un promotor de estas cuestiones y como una desarrolladora pública. Digo, así como hay desarrolladores inmobiliarios privados que cobran, sus bien, grandes honorarios, claro. La idea es que el Estado también se ponga a la par de eso, porque además tenemos la masa crítica idónea con mucha experiencia para desarrollar esto y ayudar al privado a desarrollar, y nosotros como Estado también recibir parte de esa redistribución en nuestras gestiones con algún aporte del producido de diversos emprendimientos o con tierra o con, hay una sinergia grande. Es una capitalización que se puede hacer desde el Estado, una planificación. El tema es el uso, ¿verdad? Ahí me parece que es clave lo que me está diciendo. ¿Qué uso le damos a la tierra? Si no es todo es ladrillo, es una planificación mucho más integral, que participa en la Secretaría y que se defina cuál es el objetivo de un Moreno como este, por supuesto, de acá a 20 años. De acá a 20 años, y es en eso donde nosotros más que nunca tenemos que preservar casi nuestras 2.000/3.000 hectáreas de producción intensiva, producción extensiva, área rural. Esa es es la joyita de la abuela en este momento, porque muchos distritos en el AMBA, como se dice ahora, la verdad es que ya no tienen ni un pedazo de tierra disponible. Entonces, nuestra potencia está en eso, en el desarrollo turístico, en el desarrollo productivo y también en algo en oferta habitacional, porque vos bien mencionaste nuestro registro, que ahora lo estamos como rediseñando, porque ese registro se creó cuando empezaron los federales en la época de Néstor y cuando había una promesa de oferta habitacional, claro, que hoy ya no existe, ¿sí? A gatas estamos tratando de que, por Dios, se entreguen estas viviendas cuanto antes y se comience el emprendimiento que está allá en Trujuy también. En Villanueva. Que eso debería urgentemente dar inicio. Muchas gracias por este tiempo, ¿eh? No, gracias a vos, Rubén. A ver, creo que todo es finito, nada es ilimitado, lo voy a decir así. Si Moreno tiene tierras, yo me voy a quedar con esto que me parece central del arquitecta, es ¿qué utilidad le damos a la misma? Para que exista planificación, el Estado presente. Los desarrolladores no pueden hacer negocios sin que los papeles no estén acreditando que mañana hay una estafa en marcha, porque el dolor va a ser superior y van a venir a reclamar al municipio, porque por ahí el emprendedor se fue. Entender que ya no hay mucho para hacer esto, grandes emprendimientos habitacionales, lo cual requiere creatividad, estructuras más cooperativas, más asociadas, más vinculares, pero que la tierra no queme. La tierra no puede quemar, tiene que tener calor propio de una construcción distinta al Moreno que hoy estamos viviendo, y lo que no se pierde nunca es el objetivo ni el horizonte. Cuando la política lo pierde, los crecimientos son exponenciales. Si la política vuelve a tener protagonismo y centralidad, ¿por qué no soñar con un Moreno distinto al actual? Tomando algunas bases de lo construido y evitando que todo sea un desarrollo macroencefálico. Por lo menos es una propuesta. Pausa y venimos.
La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno abre la preinscripción online al primer año de secundaria. Ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre dos modalidades. Bachiller en Economía y Administración o técnico en Informática Profesional y Personal. Consulta los requisitos en www.esp.unm.edu.ar. Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Buenas, estamos hoy en el barrio de Las Catonas con Santa. Santa, ¿nos podés contar puntualmente qué pasó con tu hija? ¿Cómo la salvaste vos? Yo la salvé a mis hijas como pude. La salvé de dos muchachos, o no sé de decirle muchacho o hombre, como sea. Lo salvé porque lo estaba llevando para hacerle cosas, porque al fondo yo tengo un río, un pasillo, es el arroyo La Catona, y lo salvé como pude. No sé cómo explicar. Salvaste a tu hija de dos malvivientes que la agarraron cuando volvieron de trabajar. Sí, cuando volvimos de trabajar. ¿Y cuál fue la respuesta de la comisaría? ¿O qué solución o qué acompañamiento te dio la comisaría? La comisaría nada, porque puedo decir nada porque tardaron 3 horas para que me tome la denuncia. Mi hija llorando enfrente de la comisaría, yo agarré con unas vecinas más, le dimos un ibuprofeno, agua para que se calme un poco porque nunca pasó por eso y tiene 16 años. Imagínate vos a los 16 años que le suceda esto, se queda con una trauma. La comisaría no te dio ninguna respuesta. La comisaría de la mujer, te acercaste, llamaste al 148, ¿qué más hiciste? Lo que yo hice fue llamar al 148. ¿Y cuál fue su respuesta? Y me dijeron que me tenía que quedar en la comisaría de la zona, que me tome la denuncia y que lo tenía que llevar a la nena para hacer el estudio que corresponde a Rodríguez. Con esta situación que vos y tu hija vivieron, ¿sentís que la comisaría y los efectivos policiales son cómplices de esta situación? Y la verdad que uno no entiende en esa situación si son cómplices o no, porque vivo a 5 cuadras y los malvivientes, ponele que está a 10 cuadras. Si ellos querían actuar en ese mismo momento, lo podía ir a detenerlo. Vos me contaste, de que averiguaste vos por tus propios medios dónde vivían, quiénes eran estas personas. Sí, yo me fui al otro día a buscar, preguntando a unos vecinos dónde vivía esta gente. Y me dieron los datos, me dieron dónde vivía, me fui, hasta inclusive saqué fotos a la casa o a la obra donde ellos estaban. ¿Tu hija cómo se encuentra hoy? Y con miedo, sigue con miedo. No es más mi hija, no es la hija que yo conocí, que es normal, que podía salir tranquilo, comprar en la esquina, nada. Se siente con miedo. Sos una mujer que no se calla y que va al frente en busca de defender sus derechos, lo que le corresponde, lo tuyo y lo de tus hijos, ¿es así? Sí, sí, así mismo es. Yo no tengo miedo, pero a la vez te da miedo, pero no tenés que tener miedo porque es como una cosa que vos estás pidiendo ayuda y lo que corresponde no te escucha y no te lo hacen. ¿A quién le pedís ayuda? Y la ayuda sería en la justicia, que le vine a pedir ayuda y no hicieron lo que corresponde. ¿Vos qué pretendés o qué querés que hagan? En ese mismo momento ellos me tenían que entender, para mí parecer una mujer policía, una femenina, y hablar por lo menos con mi hija, preguntarle cómo se siente, qué pasó o algo así. Agarrar un móvil y llevarle a Rodríguez como corresponde, hacerle los estudios necesarios. Es lo que yo pienso, no soy policía, no soy abogada, nada, pero es lo que me parece que lo corresponde. Santa, vos también venís de sufrir lo que fue la pandemia, también tuviste COVID. ¿Cómo fue tu situación y tu experiencia? Y mal, porque también fui abandonada por el propio Estado, digamos, de salud, porque eso correspondería de salud. Yo tengo una enfermedad incurable, soy paciente de riesgo, pero yo tenía que pedir que el SAME vaya a mi casa a hacerme un hisopado,
En 5 días tardaron para que me dé la respuesta. ¿Cómo pasaste esos días y por qué decís que fuiste abandonada? Y porque fui abandonada, digo yo, porque en el sentido de decir que si ellos te ponen mucho protocolo y sabes cómo es la situación y en qué barrio vivimos y cómo vivimos y en qué zona estamos, es una zona de riego y soy una persona de riego y me sentí abandonada porque no tenía solución. No tenía solución en el momento. ¿De tu grupo familiar fuiste vos solamente la que tuvo COVID o tus hijos también? No, yo fui. Y mis hijos, no sé por qué no le hicieron el hisopado. Me hizo a mí y a mi marido, me aislaron 15 días, yo cumplí con ese protocolo y después me volvieron a hacer el hisopado y ahí salió que ya no tenía más. Perfecto. Santa, sos una mujer que dice que no tiene miedo, que está empoderada, que va al frente. ¿Me podés contar también cómo es tu lucha por las escuelas dignas, por que los pibes y las pibas puedan ir a establecimientos educativos en condiciones? La escuela pública yo empecé cuando pasó de la 49, cuando explotó la 49 yo escuché el ruido, yo pensé que eran unos truenos, pero no era, agarré mi bicicleta y me fui llegando donde estaba pasando el accidente. ¿Y qué hiciste vos después de ese momento? Me contaste que estuviste haciendo ollas populares en las puertas de la escuela. De ese mismo momento yo conocí gente que no esperaba conocer gente, entender personas que también quería luchar por la escuela digna y segura. Porque Rubén, el portero, es vecino y vivió acá muchos años. Entonces cuando yo me enteré que era él, más peor me puse y dije no. Entonces toda la escuela no es segura y donde van mis hijos tampoco. Entonces empecé a la lucha por la escuela. Me entré en el comité de crisis y empecé a la lucha por la escuela y por la olla y por la escuela digna. Hasta ahora sigo luchando. Perfecto, muchas gracias, Santa. Ella es Santa, otra mujer de Moreno, otra mujer empoderada que nos cuenta su historia, que no tiene miedo y que al contrario está empoderada y no se calla. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a Fordcam. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Farmacia Jorge Newbery 2, calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Newbery 2, su farmacia. Pensemos que lo que está atrás, lo que la cámara proyecta, lo que el lente ubica en la visión del televidente, es un sueño de miles de personas que aspiran a tener una casa propia. Puede que algunos en la lectura política vean atrás una pesadilla, porque esto se inició en el año 2005. Y siguen las viviendas allí mientras hay un listado que, como decía la arquitecta Carolina Maya, tiene que regularizarse un poco más. Pero sigo invitándolos a que miremos y proyectemos desde estas paredes, con el esquema de plan habitacional, lo que Moreno debe imponerse como discusión política de toda la dirigencia, que ya un crecimiento sin control es el colapso que va más allá del colapso actual. Y eso requiere de técnica, de profesionalismo, de militancia, de valor, de coraje y enfrentar los negocios.
mejor dicho, corrijo, negociados. Solo así se puede lograr lo que en campaña todos dicen con una liviandad absoluta. Un proyecto de Moreno a 20 años. Como se vive en la coyuntura, se corrige sobre la marcha. Lo que transitamos hoy en el mundo, pero especialmente en este distrito donde nosotros hacemos el programa, es qué pasa cuando se levante la tapa de la pandemia que se llama cuarentena. ¿Cómo serán los territorios? ¿Qué ocurrirá en este lugar? Que pueden ser cobijos y que genera una obligación evidente del Estado para que no vaya a ser un esqueleto como lo fue durante años. Lo que tengo atrás es una máquina que deberá ser una obra hidráulica que no se hizo. Esto es agua y cloacas para las viviendas de aquellos que fueron notificados que el sueño está allí. Para que no sea una pesadilla, tiene que haber planificación que exceda lo que vemos, pero que contenga la mayoría. Y eso no es fácil, sobre todo si las miradas tienden a ser muy cerradas cuando lo que ofrece la pandemia es amplitud, sin grieta, pero sí con discusiones serias. La propuesta de hoy, transitando una definición política de un militante y cuadro del movimiento Evita, que es secretario de Educación, y que piensa lo que cree y lo dice, de una mujer que no se calla, pero además enfrenta en el territorio todo lo que es el no Estado o el Estado paralelo, porque hay vulneración de derechos, hasta este lugar que debería haber sido ya un resultado de política pública por lo menos 5 o 6 años atrás, pero sigue esperando. Bueno, los invito a ustedes para que aguarden hasta la semana que viene y nos reencontramos en Quórum, en contacto directo, sin tapabocas y en la calle, como corresponde.